Este año en Udalsarea 21 estamos de aniversario. Se cumplen 5 años de la puesta en marcha de este proyecto que avanza con paso firme hacia la sostenibilidad de nuestros pueblos y ciudades. En todo este tiempo se ha tejido una red vasca de municipios hacia la sostenibilidad, cuyo fin es el desarrollo de políticas que garanticen una mayor calidad de vida para los ciudadanos y ciudadanas. Garapen iraunkorraren aldeko konpromiso honek tokiko agenda 21 du abiapuntua. Beharrezkoa da azterketa bat egitea eta udalerri bakoitzaren egoera ezagutzea, horren arabera hartu beharreko neurriak hartu ahal izateko. Horrela, udalerriaren hobekuntza lortuko da. Ekintza plana modura ezagutzen duguna da. En la actualidad estamos preparando la comisión de seguimiento del Plan de Acción Local de la Agenda Local 21 de Zarátamo. Asimismo, Zarátamo ingresa en Udalsarea 21 y este hecho nos permitirá disponer y contribuir en las sinergias generadas no solo en los municipios que componen el Udaltalde, Nervión y Baizábal, sino con el resto de los municipios integrados en la red vasca de la sostenibilidad. Guk ikusten dugun bezala Agenda 21 da, etorkizunea begira egin behar dan bide bat, eta etorkizunea begira elkarlanean eta iraunkortasunean, ez? Elkarlana esaten dugunean da guri ematen digun aukera herritarrekin, beraien iritziak eta beraien ikuspuntua ere lantzeko, eta argi dagoena da denon artean egin beharreko lan bat dela. Portugalete, como en otros municipios, se está desarrollando eso que denominamos la Agenda Local 21, que supone la participación de todos los sectores y de la ciudadanía para detectar cuáles son los problemas medioambientales que se sitúan en Portu, los principales, y tomar una serie de medidas para afrontarlos. En Portu, todos sabemos, es una ciudad pequeña, con mucha gente, con una densidad y un desarrollo urbanístico nefasto de los años 60-70, por tanto, la necesidad de buscar pulmones y espacios verdes será uno de los primeros elementos que sale siempre en cualquier conversación y en cualquier detalle cuando un vecino plantea qué es lo que necesita Portugalete. Eta ni baita ere espero dut agenda eskolarra 21 kin ere astekoak era, eta ordun haurtxoak beak izango direla etxean bere gurasoai eta bere ingurukoai erakuntziko diena. Ordun alde hortatik espero dut arrakasta handigoa izatea eta gure ekintza plana aurrera ematen dugun neri eta lanean ari geran guztioi gustatuko zitzaiguken bezala. El compromiso de Irún con la sostenibilidad nace en el año 2000 con la firma de la Carta de Albor, y a partir de ese momento hemos puesto en marcha un gran proceso de participación ciudadana junto con nuestros vecinos de Hondarribia, en el que pretendemos, con la complicidad y la implicación de todos los ciudadanos, abordar los grandes retos que nos plantea el futuro. La movilidad, el consumo de agua, fomento de energías renovables, son terrenos en los que los ayuntamientos podemos y debemos hacer mucho, y son terrenos que afectan a la vida diaria de las personas. Orain arte herria eraikitzen ibili bagara, eta batez be jentearentzako urbanismoko lanak eta egiten bada sasoia jentearen partaidetza ere integratzeko, eta tokiko agendaren bitartez hasita dauzkagu partaidetza foro batzuk zabali dauzkagu, eta pentsatzen dugu urte batzuetan herri giroa eta herri lana beste era batera egiteko aukera izango dugula. En este proceso importante como es la Agenda Local 21 y en concreto pues ahora la incorporación a la red de municipios vascos por la sostenibilidad, Udalsarea 21, quisiera destacar, ¿no?, la participación que ha habido por parte de la ciudadanía, ¿no? Este proceso tiene muchas virtudes, pero desde luego una de ellas es que se ha tenido en cuenta pues, todas las aportaciones, las consideraciones que la ciudadanía ha tenido, y en concreto en nuestro municipio, en Navante y Ciervena, ha sido muy importante la participación de distintas asociaciones, distintas personas a nivel individual, distintos colectivos, pues que han hecho de todo ello un proceso mucho más enriquecedor. Urtebetean egon gara ekintza plana betetzen, azkenean abenduan onartu zen, eta zorionez esango nuke, ze hor parte hartze nahikoa izan da, jente asko parte hartu du, eta nik uste dut onuragarria izan dela, alde batetik jakinez edo jakin dugunez
zer eskatzen dauen, edo zer eskatzen den, biztanlego aldetik eta beste alde batetik, nik uste dut hor ekintza batzuk egin beharko direla datozen 4 urtetan. Se trata de un proceso de trabajo largo y minucioso en el que actúan conjuntamente los ayuntamientos, la ciudadanía y los agentes sociales presentes en el municipio a través de foros de participación. El Ayuntamiento de Amurrio lleva trabajando dentro de Udalsarea 21 desde el año 2002 y en estos 5 años, gracias a esto y a la Agenda Local 21 y a la aprobación de nuestro plan de acción, hemos trabajado en muchas acciones en favor de la sostenibilidad. Una de las prioritarias, en el caso del Ayuntamiento de Amurrio, ha sido la promoción de la educación y de la sensibilización ambiental. Entre otras actividades, en el año 2006 hemos inaugurado el Parque de las Energías Renovables de Aresquetamendi, así como el Parque del Medio Natural de Goicomendi y Cuscumendi. La calidad, la mejora permanente, la cooperación para ahorrar costes, producir sinergias, intercambiar experiencia e información y también la participación y la corresponsabilidad de la ciudadanía. Se trata de un cambio profundo, innovador, tranquilo, en el que, a diferencia de otras cuestiones, aquí se puede decir que muchas veces las instituciones van por delante de la propia ciudadanía, lo cual encaja perfectamente con su rol de liderazgo, en este caso de liderazgo para la mejora de la calidad de vida de su población. Zarautz 2002 urtean sartu zen Udalsarea 21 eta hor diagnostikoarekin, ekintza planarekin, hor inguru hortan gabiltza lanean, nolabait jasangarritasun irizpideak txertatu nahian herri kudeaketan. Eta herritarren parte hartzea antolatzen eta aldan neurrian hori bermatzen. Orain denbora pixka pasa da eta gure asmoa da prozesua eguneratzea eta egokitzea bai politiko eta bai teknikari berriei. Hainbat dira Udalsarea 21 osatzen duten erakundeak. Eusko Jaurlaritzako lurralde antolamendu eta ingurumen saila. Arabako, Gipuzkoako eta Bizkaiko foru aldundiak. Eudel, Euskadiko udalen elkartea eta garapen iraunkorrean aurreratuenak diren udalak. En el marco de la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible 2002-2020, la Diputación Foral de Guipúzcoa sigue en su papel de colaborar con el Gobierno vasco y con los ayuntamientos guipuzcoanos para incorporar criterios de sostenibilidad en la acción de todas las administraciones públicas. Este año son ya 65 los municipios guipuzcoanos que se incorporan a la red Udalsarea 21. Estamos ya, pues, en el 74% de los municipios guipuzcoanos que han superado ya la elaboración de sus agendas locales 21, que han aprobado ya sus planes de acción y que este año empezarán ya a poner en marcha todas las previsiones que en estas agendas locales 21 se han ido aprobando en sus municipios. A diferencia de lo que ocurre con Vizcaya y con Guipúzcoa, los núcleos de población en Álava están en ocasiones dispersos geográficamente y tienen densidades de población muy bajas. No obstante, la Diputación Foral de Álava ha establecido una línea de ayudas para posibilitar a todos los ayuntamientos alaveses que implanten y desarrollen estos procesos de Agenda Local 21. Son los 3 municipios más grandes de Álava, Vitoria, Amurrio y Odio, los que están incorporados en esta red desde el año 2002. Después se han adherido todos los municipios de la cuadrilla de Llanada Alavesa y esperamos que el año que viene se puedan adherir ya formalmente más de 20 municipios. Bizkaian udalerri bat izan ezean beste guztiek onartuta daukie zeuren agenda 21 eta jauk esan ekintza planak. Guztira 111 udalerri. Alandabe, nik esango nuke garrantzitsuena ez dela hori, garrantzitsuena da azkenengo urteotan 100 proiektu baino gehiago garatu dugu salat. Hau da niretzat gakoa, sinesgarritasuna moten dut zola bai agendoi eta bai erakundeok egiten dugun garapen iraunkorraren aldeko lanari. Lo que caracteriza a Eudel es precisamente a la Asociación de Municipios Vascos es fomentar el trabajo en red de los gobiernos locales. Y qué mejor que en Udalsarea 21, que es, sin lugar a duda, la red de municipios que tiene un trabajo más integral. Además, en una tarea que yo creo que tiene algo importante, es una visión de conjunto del crecimiento de la ciudad. La sostenibilidad, pero la sostenibilidad entendida en términos integradores.
Gracias a la implicación de estas instituciones y al trabajo realizado por colectivos sociales, técnicos y técnicas municipales y la propia ciudadanía, se ha logrado que esta red sea un referente en materia de desarrollo sostenible. Entre todos y todas, hemos puesto en marcha instrumentos comunes de trabajo para facilitar la implantación de las agendas locales 21 y avanzar en el camino de la sostenibilidad. Dagoeneko 5 urte badira udalsarea 21 sortu zenetik, eta balantzea ezin hobea da. Gurean 175 udalerri daude dagoeneko udalsarea 21, eta horrek erreferentzia bihurtzen gaitu Europa mailan eta Europa osoan. Egia da ibilbide laburra dela, baina aldi berean mankorra. Aurrera pauso handiak eman ditugu, eta eman ditugu elkarlan eginez. Oraindik, eta etorkizuna gu geuk idatzi behar dugu, gure eskuan baitago, eta etorkizunan ere erronka asko ditugu. Erronka asko aurre egin behar. Tartean, badaude 2 oso garrantzitsuak iruditzen zaizkidana nahi behintzat, eta hauek dira aldaketa klimatikoa eta biodibertsitatea. Klima aldaketaren aurkako borroka da izan ere Euskadi osoak, hau da erakundeok, udalerriek, gizarte osoak dugun erronkarik nagusienetako bat. Horrexegatik sortu genduen aldaketa klimatikoaren Euskal Bulegoa. Eta horretantze zaituztegu udalerriok ezinbesteko kide. Y es que el trabajo que seamos capaces de hacer todos juntos, el trabajo que seamos capaces de afrontar todos juntos, nos permitirá avanzar hacia un modelo de ciudad, hacia un modelo de país realmente sostenible, a través de los planes de movilidad, a través de una ordenación y una planificación del territorio que preserve los usos naturales del suelo, que proteja nuestra biodiversidad. Hortaz, ingurumen sailburu naizenez, iraunkortasuna udaleko eguneroko jardunean txertatzea dei egiten nahi dizuet, egin nahi dizuet berriro ere. Horrelaxe lortuko dugu, eta horrelaxe bakarrik lortuko dugu mundu orekatuago, mundu justuago, eta nola ez, garapen iraunkorraren bidea denon artean jorratzea. A lo largo de estos años hemos planificado muchas acciones y la mayor parte de ellas las hemos puesto en marcha. Ahora es tiempo de reflexionar sobre el camino recorrido, pero también de mirar al futuro con optimismo. Entre todos y todas ya hemos logrado que nuestro entorno nos proporcione una mayor calidad de vida. Nuestra obligación es seguir mejorando y aunando esfuerzos para que todos los municipios vascos hagamos de esta red un referente internacional en sostenibilidad. Nosotros ya trabajamos en Udalsarea 21 por un mañana mejor. ¿Y tú?